Continuamos conversando con el profesor Luis Loaiza, diputado de la Asamblea Nacional, y hemos estado hablando un poco sobre lo que tiene que ver con el referéndum revocatorio. Profesor, en cuanto al articulado, ¿qué artículo precisamente establece esa posibilidad para los venezolanos de aplicar un referéndum revocatorio? No solamente en este caso es para el presidente, pero podría ser para cualquier persona electa electoralmente, ¿no? Claro, el artículo 72 de la Constitución Nacional dice claramente que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. De manera que el que puede resultar revocado no es exclusivamente el presidente de la República. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario, un número no menor del 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción. ¿Cuál es la circunscripción del presidente de la República? El país. Es la circunscripción nacional, una sola. Podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato, cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores igual o superior al 25% de los electores inscritos, se considera revocado su mandato. De manera que hay dos condiciones. Primero tiene que haber el 20%, luego tiene que haber el 25% y luego hay que sacar más votos del que sacó el funcionario. Claro, para poderlo revocar. Y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. Fíjense ustedes que deriva en la ley el procedimiento y los detalles para activar el revocatorio. Durante el periodo para el cual fue elegido el funcionario, no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato. De manera que la norma remite a la ley, no hay un desarrollo que permita establecer unas reglas claras. Fíjense que se crean sobre el camino y en función del interés político, ahora, cuando se pierden elecciones, o sea, en otro escenario, en lugar de facilitar el revocatorio, se impide. Se creó una alcabala que no existía, el 1%. Y entonces vimos una movilización nacional. Ahora hay otra movilización nacional que es por el 20% que está en la Constitución. ¿Verdad? Que lo que está en la Constitución es el 20%, pero ya tuvimos que saltar un obstáculo. Entonces lo que se ha diseñado es un mecanismo de obstáculos, una carrera contra los obstáculos que ha ido imponiendo el CNE, valiéndose de la mayoría circunstancial y de una institución que debería ser fuente de respeto, admiración, de legitimidad y de consideración, como el Tribunal Supremo de Justicia, y resulta que el Tribunal Supremo de Justicia pues también está en una línea de parcialidad política muy clara, que compromete el funcionamiento de los equilibrios, el funcionamiento de los poderes sobre la base del equilibrio. Entonces estamos entrampados en Venezuela, hay un conflicto institucional muy serio, se desconoce a la Asamblea Nacional como poder legítimo del poder nacional, como el poder legislativo nacional. Se cierran las válvulas de escape, los mecanismos institucionales para aliviar la crisis, porque también habría que decir que el referéndum se activa porque estamos viviendo una situación desesperada. Si la mayoría de los venezolanos estuviera satisfecha con quienes nos gobiernan, no hubiera referéndum. Existiría un número no relevante de gente pidiendo un revocatorio, pero resulta que no, que las encuestas indican que un 80% de los venezolanos con la cualidad de votar quieren un cambio y lo creen porque hay una cultura democrática que subyace a todo esto. O sea, la mayoría de los venezolanos quieren un cambio en paz. La mayoría de los venezolanos creen que el cambio es posible por la vía del voto. Los venezolanos no queremos un proceso de destrucción ni de la sociedad ni de unos contra otros. No queremos las etapas críticas de enfrentamiento. Eso se quedó atrás en el siglo XIX.
y queremos ejercer por la vía del voto la posibilidad de un cambio que alivie la difícil situación que estamos enfrentando. Luis, hay dos aspectos fundamentales que giran en torno al revocatorio. Primero, hay que ir a firmar, hay que tener el 20% de la firma, lo cual equivale a un poco más de 3.900.000 y tantas mil firmas. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Van a firmar primero unas planillas y luego nos van a llevar a poner la huella de nuevo? ¿O va a hacerse de una sola vez? Esa es la primera pregunta que te dejo en el ambiente. Y luego una pequeña reflexión. Se está diciendo que si el sí revoco no gana, digamos, en todos los estados, el revocatorio no iría. O sea, eso equivaldría a decir que para ser presidente de un país yo debo ganar absolutamente en todos los estados. Si pierdo en uno, ya yo no soy presidente de todo el país porque no soy presidente de ese estado. Eso genera una confusión un poco en la gente. Explícanos un poco esos detalles. Bueno, sí, en Mérida, por ejemplo, está diseñado un proceso para 118.831 electores. Son 51 centros de votación y 165 máquinas electorales. Ojalá coincidan esos números correctamente. Lo que tengo entendido es que el proceso es el de la manifestación de voluntad se concreta a través de la huella en el sistema y luego a firmar un cuaderno que se habilita como si fuera un proceso de votación normal en el país. O sea, como cuando elegimos a los diputados, al presidente. Bueno, como la validación, en este caso, ¿no? Por supuesto, no se vota, sino que se valida la huella. Sí. El voto equivale a poner tu huella y a firmar el registro. Correcto. Eso se están definiendo los centros de votación. Hay todo un trabajo. Yo vengo, en este momento, comentaba off the record, que viene de una reunión. Que venía de una reunión de trabajo sobre estos temas. Y entonces hay toda una plataforma electoral que es la que operó el 6 de diciembre, que se está activando con coordinadores electorales de los comandos para el revocatorio, con los coordinadores de los centros de votación, testigos, con una apreciación, con una diferencia, que es que no se activan todos los centros electorales, todas las mesas, sino que hay un proceso de nucleación de los centros de votación. Entonces, bueno, se requieren 2 testigos por cada mesa. En fin, hay toda una logística electoral que se está armando. Hay unos números aquí que quiero compartir contigo. Son 1.355 centros de votación y 5.392 máquinas. ¿Es suficiente eso? Primero. Una duda, antes de entrar a la pregunta de Carmen. Una vez que alguien ponga su huella y firme en el cuaderno, alguien más arriba puede decir, vamos a revisar la firma y las huellas y vamos a declarar a estas que no son, porque aquella vez firmamos y aparecieron muchas firmas planas que llamaba el gobierno, y desde que firmamos hasta que se activó el referéndum en el año 2005 pasaron una cantidad también importante de meses. ¿Cómo es ese proceso? ¿Termina ahí o no termina ahí? Ese proceso pudiera complicarlo el CNE hasta el infinito, si efectivamente lo que no quieren es contarse. Así que una de las luchas que se ha propuesto la Unidad Democrática es conseguir, digamos, condiciones viabilidad. Y eso no se va a conseguir si nos quedamos de brazos cruzados y sin ejercer la presión popular a la que ha llamado la mesa de la Unidad Democrática. Por tanto, este es un proceso en definición, porque la normativa que debió regular todos esos aspectos no existe. Entonces, o no existe con el grado de desarrollo que quisiéramos, porque lo que queda es la normativa que sirvió de referencia para el anterior revocatorio, pero sobre la marcha han creado nuevos obstáculos y por eso le digo, si el CNE se propone, por supuesto yendo contra la voluntad del pueblo, montaría una carrera de obstáculos que llevaría esto a un quiebre, que es lo que debemos evitar los venezolanos. Profesor, ¿y el número de máquinas también son suficientes las máquinas y suficiente el tiempo? Carmen. Bueno, número de máquinas suficiente, número de centros de votación suficiente y número de días. No es fácil, es posible.
es posible. Los cálculos que han hecho nuestros técnicos, yo el informe que escuché hoy de parte de los técnicos de los técnicos de Mérida, nos dicen que es factible, pero por supuesto aquí hay un conjunto de elementos, de factores que podrían intervenir complicando el asunto, que no es el caso evaluar uno por uno, pero evidentemente que es un proceso complejo y nos anima a seguir adelante la determinación, el valor, el compromiso democrático de la mayoría de los venezolanos que, como dije, buscan, ansían una salida en paz. Luis Loaiza, una respuesta cortita, ¿sí o no? ¿Tu corazón te dice que va a haber referéndum revocatorio este año o que no lo va a haber? ¿Y cuáles serían las consecuencias políticas y sociales de que eso ocurriera o no ocurriera? No, yo creo que no Luis Loaiza. Ese yo interno me dice que no va a haber el referéndum revocatorio para el 2016 y ojalá me equivoque, porque evidentemente yo estoy estableciendo como elemento un sistema que se desactiva cuando interesa. Cuando le interesa, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, yo creo que los tiempos dan, pero al mismo tiempo digo que tenemos un mes para alcanzar unas condiciones, y unas condiciones mínimas, y esas condiciones exigen una gran capacidad política. Yo diría que estos 20 y tantos días que nos separan de la consulta de la recolección del 20% son unos días claves para la construcción de una salida democrática en Venezuela. Profesor, por tanto, es un momento en el que se debe imponer un compromiso con el país que esté por encima de todo. Que importe el país. Que esté el país en primer lugar. Que importe el país más que los cosa. Apetitos de los partidos y de las personas. Carmen, tú querías hacer una pregunta adicional. Tengo como un compromiso preciso con mis compañeros de trabajo y con mis compañeros de diálogo diario, ¿no? Tenemos este problema, ¿verdad? Y muchos venezolanos piensan, ¿se estará haciendo lo suficiente? ¿Estaremos ejerciendo la suficiente presión para que las condiciones estén dadas? ¿Va a haber un cambio de estrategia, ya que esta estrategia como que no nos está funcionando? Bueno, la MUD tiene una estrategia ya desde hace un tiempo. Yo recuerdo perfectamente que en el 2006, cuando Manuel Rosales fue candidato presidencial, algunos partidos optaron por la abstención, por la no participación, y veníamos de un episodio muy triste, la abstención para las elecciones parlamentarias del 2005, y bueno, la MUD reconstruyó una estrategia por la vía electoral, por la vía institucional, nos fuimos preparando para ganar elecciones y hemos ganado elecciones. Entonces yo creo que esa línea estratégica funciona. Es una línea que ha funcionado. Ahora, que no debemos excluir otras, correcto. Que debemos ampliar los espacios de participación, de integración y de construcción de unidad, correcto. Que siempre hay mucho más por hacer, siempre. Pero yo creo que la MUD ha cumplido una tarea y creo que hay un aprendizaje allí, y creo que en este momento, así como dije, que es un mes clave para la construcción de una salida pacífica que alivie la dura situación que estamos viviendo los venezolanos, asimismo también señalo que es momento de que la mesa entienda que el momento electoral es un momento y que la construcción de unidad nacional va más allá de las organizaciones partidistas. Es un proyecto mucho más largo. Y entonces tenemos que ir a eso, porque lo que está planteado para Venezuela no es nada menos y nada más que un gobierno de salvación nacional. Y para que un gobierno de salvación nacional pueda hacer lo que no se ha hecho y corregir lo que no se ha corregido y avanzar en lo que no se ha avanzado, requiere mucha unidad, mucho esfuerzo, mucha apertura y mucha inclusión, pero al mismo tiempo mucha coherencia. Porque es que a veces cuando se abre la puerta
Bueno, cada quien quiere hacer lo que le dé la gana en esa casa. Salen todos disparados, entran todos disparados. Tiene que haber coherencia porque lo que está planteado para el país es un gobierno del cambio, pero que significa nada menos y nada más que la salvación nacional de Venezuela. Dada la situación nacional donde un grupo numeroso de venezolanos tiene que vivir permanentemente en una cola cuando no es para una atención médica, tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con los medicamentos, tiene que ver con los servicios. Hay en la calle, cuando ustedes caminan a la calle, pulsan una situación de desespero en torno a que tiene que haber una salida electoral, o la gente está concentrada en la resolución de sus necesidades básicas. Bueno, hay de todo, pero a medida que la crisis nos muestra sus dientes largos, bueno, hay de todo, hay desánimo, desesperación, hay compromiso, hay voluntad, hay de todo. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos, como lo están demostrando las encuestas y los sondeos y todos estos estudios, quieren un cambio en paz. El tema es que hay momentos en que ese cambio se nos aleja y entonces la misma impaciencia propia y natural del venezolano hace que se activen otras vías otros pensamientos u otros escenarios. Entonces, evidentemente, lo que no podemos es esperar que la vía electoral, que la vía que hemos escogido, funcione dentro de 4 años o dentro de 10 o dentro no. La gente cada vez tiene menos paciencia para esperar. Para seguir aguantando. Que esto se resuelva cuando Dios quiera. Es cuando los venezolanos lo necesitan y Dios queramos. Tenemos 30 segundos para un mensaje final, no más. ¿Qué les dices a los merideños, a los julandinos y a los venezolanos en torno al referéndum? Bueno, yo creo que no podemos desatender ninguna oportunidad en la que se nos consulte. Coincido con otros profesores, con otros analistas políticos que vienen hablando de que estamos inmersos en un proceso de resistencia democrática. Aquí no solamente el que se cansa pierde, sino que el que se desmoraliza también. De manera que debemos mantener el espíritu en alto, la voluntad y el compromiso de cambiar al país para vivir mejor. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. De verdad que bueno, el tiempo siempre se nos hace corto. Siempre se nos hace corto. Con los días pues podamos seguir conversando sobre este tema porque es muy relevante y además quedaron muchos aspectos también pendientes por tocar. Vamos a ver si lo tocamos en otra oportunidad. Vamos a la pausa ahorita y luego regresamos con lo que acostumbramos en el programa, que es la información sobre aspectos universitarios y las decisiones del Consejo Universitario. Quédense con nosotros, ya regresamos.